Hola, buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Acá nos Buenas reunimos noches. nuevamente para otro Buenas debate en el fútbol. noches. ¿Cómo están Buenas todos? noches. ¿Qué tal? Sa- ¿Qué tal, Ismael, Salud la Karina, barra. Rolando? Bueno, hoy tenemos invitado a Norman Park. Vamos a nombrarlo bien. ¿Está bien? Sí, Un sí, amigo. más o menos bien, pero no te preocupes, a mí me demoré como hasta los 15 años en pronunciarlo bien, así que... Vamos todavía. A partir de este momento son Norman, nuestro hermano Exacto. chileno, ingeniero especialista en ferrocarriles. ¿Está bien como te ha presentado Jorge? Mira, yo no sé si se puede ser especialista en ferrocarriles, porque yo Ajá. creo que en fútbol, política, mujeres y ferrocarriles no soy experto nunca. Siempre hay algo nuevo por aprender. Y vinos. Divinos. Bien, bien. Hoy el desafío es hablar, si no me equivoco, y no olvidé la propuesta que ha hecho nuestro amigo Jorge de Mendoza, que hoy es el gran ausente, está haciendo un viaje de placer, de vacaciones, así que simplemente nos vamos a Entró al limitar túnel del tiempo y se perdió. y ver qué podemos tirar cada uno a hacer nuestro aporte, ¿les parece? Habíamos hablado de comparar cosas que han pasado en el pasado, valga la redundancia, y que ahora no suceden. Supongo que lo tenemos que hablar en materia ferroviaria, y que, bueno, más o menos el tema lo habíamos tirado y habíamos adelantado algunas cuestiones. Así que, bueno, se anima con algo para empezar en relación a cosas buenas que han sucedido antes y que mágicamente ya no suceden. Ismael, ¿te animás a empezar? Qué temita. Yo estoy en desventaja, muchachos. Soy el sub 40 de la mesa. Ya. Qué El áspero túnel del eso, por favor. Eso es Nada, maldad. más corto, muchachos. Mocoso irreverente. No, pero encima no. Si ustedes me dijeran, bueno, acá en Santa Fe, donde yo crecí, tengo acá un recorrido ferroviario, puede ser, pero yo me vi muy, muy poco dotado para recurrir al túnel del tiempo. Igualmente hoy estaba mirando justamente un video que ha filmado Juan Carlos González en la estación Belgrano y en Santa Fe Cambio, y la verdad que los paisajes son los mismos, pero había una población tan bonita. Yo creo que alguna alusión puede hacer Rolando, pero de paso, te paso la bola, Rolando, y contanos algo de qué podés contarnos Bueno, de de tu Caribe. estación, yo me acuerdo por ejemplo, que es el único lugar de Santa Fe no inundable, se puede decir, y que en un momento escuché una cosa muy curiosa, que decían, entró un vagón de trenes a la estación, porque un corte de vagones lo habían empujado. Digo, estos tipos no tienen idea de que desde ahí salían los servicios que salían, o sea, a mí lo que me llamó la atención de Santa Fe es que habiendo sido el kilómetro cero de los ferrocarriles del Estado, que lo perdieron, habiendo sido un lugar de paso de la trocha ancha y la angosta, habiendo sido el lugar de donde se planeó la expansión del ferrocarril al norte de la provincia, que llegó desde Santa Fe a Rosario, lo único que decía el tradicional diario santafesino y sus repetidoras era, entró un vagón que se disparó adentro de la estación del Estado. Es una cosa terrible y yo me imagino que vos por joven, no sé si alcanzaste a viajar del servicio ese detestable que tenía Trenes de Buenos Aires a, para usted entre Rosario, Retiro, Rosario, Santa Fe. No sé si lo llegaste a viajar, Mira, pero eso era, en esa a época ver, empezaba, en esa época empezaba a militar, digamos, y a darme cuenta de lo que era el tren. Creo que el mismo día que yo dije, bueno, voy a ir a ver el tren, fue el día que lo cortaron y ya no corrió más, en el 2007. Pero no, fue una cosa que no pude aprovechar. Igualmente lo tomé entre Rosario y Buenos Aires al TVA y no sé cómo habrá estado en este tramo, pero entre Rosario y Buenos Aires, que habrá sido lo mejorcito, era íbamos a los altos, era feo. bueno, a ver, la ausencia
la ausencia de recuerdos también es un recuerdo, en el caso de que nos falte el tren. Vos sos la generación que ni se lo presentaron al tren prácticamente, y eso también habla de lo que nos pasó. Los que somos más veteranos, yo tengo más de 60, no sé cómo anda el resto del equipo. Ahora me largo con mis recuerdos. Yo soy marplatense de nacimiento. El primer viaje largo que tuve en tren fue con combinación en Rosario. Fue tomar el tren de Mar del Plata a Rosario, y en Rosario tomarme el tren a La Banda, porque nos fuimos a vivir a Termas de Riondo. Viajamos en un Pullman Hitachi, no me olvido nunca, y se rompieron los equipos de aire acondicionado o los filtros, no sé qué caré, encerrado como estábamos, no se veía un metro al lado, y encima había unos muchachos que habían armado una especie de murga y andaban tocando los tambores por entre medio de la neblina. O sea, era una neblina peculiar, porque era neblina en ambiente de tubos fluorescentes. El coche estaba iluminado de día, pero no se veía ni el tipo que tenías al lado. Y después de eso, bueno, después ya nos radicamos en Rosario definitivamente, en el año 66, 67, y empezaron los viajes a ver a la familia de mi papá y parte de la familia de mi mamá, que vivían en Mar del Plata. Entonces, el verano para nosotros, las vacaciones empezaban con el tren en Rosario Norte a las 7 de la tarde, que no sé si era el Serranoche o el Mar y Sierras, que nos dejaba en la estación en Calle Luro, en Mar del Plata, y desayunábamos ahí cuando pasábamos Dolores con una medialuna espectacular en el segundo turno del coche comedor, y viajábamos en única. O sea, nos sacábamos 6 asientos, armábamos nuestro saloncito, éramos 5 de familia, a veces 6, y hacíamos el viaje. Todos los veranos era eso, ese era el viaje. Y yo lo disfrutaba más que el Pullman, porque encima podías abrir la ventana y ver y oler el paisaje. Y el tren paraba a la mitad de la noche en el campo y vos sentías el perfume, los yuyos, veías las luciérnagas. Era una cosa impresionante realmente. Y en Mar del Plata, mi tío vivía y tenía la carnicería en 3 de Febrero, Italia. O sea, que llegarme hasta el túnel que cruzaba por debajo de la vía de Estación Mar del Plata era hobby de purrete. Así que bueno, la presencia del tren me marcó en todo eso. Y después, bueno, me alejé porque los trenes también se alejaron de nosotros, o sea, no era frecuente poder tomar el tren. Después la experiencia fue viajar yo vivía en el centro de Rosario, mi tía vivía en Fisherton. Y me iba a Rosario Central caminando con la familia, tranquilo, nos tomábamos un tren que pasaba 1 por hora y 18 minutos, 20 minutos estaba en Fisherton. Hoy en colectivo, mal viajado, tardo entre 40 y 60 minutos. ¿Qué nos puede contar Norman del otro lado de la cordillera? ¿Algo parecido? En realidad yo, en primer lugar, le quiero decir que si estuviéramos truqueando, por la edad yo tengo varios tantos a mi favor, así que le tendría una falta con todos. Bueno, ¿no? Sin embargo, lo que decía Rolando, qué cosa hermosa, y que tiene el aspecto del tren, que no se le da el olor, el sentir el aire. Yo siempre digo que la magia que tiene el tren es que nos lleva a la época en que estuvimos en el líquido amniótico de nuestra madre. ¡Uy, qué bueno! Que estábamos protegidos, entonces teníamos ese vaivén que solamente lo da el tren, no lo da ningún medio de transporte. Es decir, esas satisfacciones, esos gustos de la vida, llamémoslo así, solamente se pueden tener en el tren. ¿Qué vamos a decir en avión? ¿Qué vamos a decir en buses? Y del propio auto, que ya las carreteras, por lo menos acá, están totalmente saturadas, la gente anda a exceso de velocidad, los riesgos de un accidente, no sé si será por los años. Yo tengo 10 años, y ¿por qué digo esto me lo copio de Galileo? Le preguntaron una vez la edad, ya grande, y dijo, yo tengo como 12 años. Pensé, ¿cómo? Sí, dice, esa es la edad que pienso vivir. Dice, porque cuando a uno le preguntan por el dinero, no dice cuánto dinero se gastó, sino que lo que tiene en el bolsillo. El debe y el haber. Entonces, dentro de todo eso, bueno, las historias ferroviarias
el caminar por la vía, no sé si ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de caminar por la vía, como chincola hay que andar, porque la diferencia entre los durmientes no te dan el paso, y dos durmientes también es muy alto, entonces tienes que andar medio ridículo, así como a saltito. Pero ese es el tema ferroviario. Y yo creo que estamos volviendo, fíjate, porque estamos volviendo a vivir. Ya no contamos en el placer de los viajes, ya no cuenta tanto ir más rápido. Ya la gente no quiere ir más rápido. Nosotros acá hay un proyecto de tren de alta velocidad de Santiago a Valparaíso, y que los promotores, que cuestan miles y miles de millones de dólares, dice que se van a demorar 45 minutos, 30 minutos, dicen otros. ¿Y por qué no le preguntan a la gente si quieren ir tan rápido en tren? Si el tren es para tener una satisfacción. Podríamos hacer un tren de levitación, por ejemplo, y demorarnos 10 minutos. Pero ¿qué gracia va a tener eso? ¿A qué le vamos a tomar el olor? ¿A qué medias lunas le vamos a tomar el sabor? ¿Mm? Cierto. ¿Qué impurezas del aire nos van a entrar en los ojos? Bueno, Norman, unos profesores míos que daban, aparte de en Rosario clase, daban en la UBA, me contaban que ellos habían acomodado el horario para tomarse en retiro la Bruja, que venía 4 horas y pico para acá, y pasaban por el comedor. Entonces llegaban cenados a su casa, pero el tema era que el viaje era la tertulia entre los profesores con las vivencias del día en la universidad y otras cosas más la comida. Entonces, el viaje era una fiesta. Era un horario razonable, 4 horas y media, pero era una fiesta. La gente venía a trabajar y ya era como que, uno me lo describió como que ya estaban en el living de la casa, aunque venían comiendo y andando en el tren. Estas son experiencias que únicamente la puede narrar el tipo que la vivió. A veces pareciera en el imaginario popular, o en el que no tiene esa conexión con el ferrocarril o no lo vivió de otra manera, pasa por ejemplo en los mismos chicos. La experiencia que estamos teniendo ahora, Norman, te cuento, nosotros estamos teniendo una experiencia desde la Mesa Enlace Ferroviario, estamos con un proyecto que se llama Escuelas Amigas del Tren, junto con la Universidad Nacional de Córdoba. Y hablamos con chicos de escuelas primarias y secundarias sobre el potencial del ferrocarril, sobre todo la importancia y la relación en cuanto a seguridad y al respeto que tenemos que tener al ferrocarril y al provecho que le podemos sacar. Y muchas veces en algunos ejercicios que hacemos los chicos nos hablan mucho del tren bala, de este tren que estás planteando vos que les van a ofrecer a ustedes los chilenos, y que a lo mejor la sociedad, digo a lo mejor, casi con convicción podría decir que no es lo que necesitamos acá en Córdoba, por ejemplo. No necesitamos el tren bala, estamos necesitando el tren que está relatando Rolando en 4 horas y pico de Buenos Aires a Rosario, o el tren que vos recordás con buena memoria entre Valparaíso y Santiago, ¿está bien? Entonces, estamos planteando la necesidad, a lo mejor desde los medios, desde los formadores de ideas, de un tren que no es el que está necesitando la sociedad como servicio público básico, elemental y razonable. Entonces ahí hay un contraste entre lo que tuvimos en el pasado y lo que tenemos ahora, que da lugar a especulaciones, a confusiones, a no tener bien en claro cuál es el tren que necesitamos, ¿no? Daniel, ¿vos qué opinás desde tu provincia de Buenos Aires? Sí, bueno, yo más que provincia de Buenos Aires, capital federal, pero mira, justamente cuando hablaba Norman, ¿no?, de lo que es el tema de que no existe el tiempo arriba de un tren. Ustedes saben, yo acabo de atravesar los Estados Unidos a bordo de, no un tren, sino 2 trenes, Nueva York, Chicago y Chicago, Los Ángeles, 3 días de viaje, y en el tramo más largo, que fue el de Chicago a Los Ángeles, que salimos un domingo a la tarde, recorrimos todo un lunes y llegamos un martes a la mañana a Los Ángeles, la verdad uno no ve en el pasaje, en el gran pasaje que llegaba ese tren, porque era un tren que iba lleno, no veía a la gente mirando el reloj. Veías a la gente disfrutando justamente del viaje. Yo creo que cada tipo de servicio tiene su cliente. O sea, hay quien
viajando en avión. Es más, de vuelta en Nueva York, pasé, por ejemplo, por la terminal de ómnibus y vi que la Greyhound estaba llegando un servicio a Nueva York procedente de Los Ángeles. O sea que encima un micro tiene más limitaciones que un tren a nivel de velocidad. Nosotros circulábamos a 160, dudo que un ómnibus lo haga en Estados Unidos. Entonces estamos hablando capaz que un micro que tardó 4 días en hacer el recorrido. Pero yo creo que lo más importante es destacar eso, ¿no? De que, bueno, cada servicio tiene su cliente. Yo en Europa, que tuve la suerte de viajar, sobre todo para mí en uno de los países más emblemáticos que fue en Italia, viajé por Tren Italia, uno ve la combinación, la mezcla en una misma estación de poderosos trenes bala que van a 350 kilómetros por hora y en la plataforma al lado saliendo trenes regionales. Es más, en Salerno he visto un terrible tren bala que yo iba a tomar para ir a Bolonia y de al lado salía un coche motor Fiat con una mecánica muy similar a los viejos Fiat que teníamos nosotros andando acá, y salía en un servicio regional. Eso creo que es la gran importancia del ferrocarril. Pero una cosa que quería comentar, ¿no? Que tiene que ver con la consigna que nos habíamos impuesto hoy, es, a mí, por ejemplo, me pongo así en el túnel del tiempo y me retrotraigo, tengo la fecha, 25 de diciembre de 1981, que se llama Jorge de Mendoza, abordando un coche motor Gans que nos llevaba de Retiro a las 23:30 horas, nos llevaba para Santa Fe. Ese coche motor por Trocha Angosta a las 4 y pico de la mañana, o sea que por Trocha Angosta hicimos en 4 horas y media, casi 5 horas hicimos el recorrido, que ustedes saben que la línea del Belgrano no es tan directa como la del Mitre, ¿no? O tan rápida, como quien dice. Y ese mismo tren a las 7 y pico de la mañana nos estaba dejando en la ciudad de Santa Fe, o sea que en poco menos o alrededor de 8 horas el tren nos estaba dejando, la cuádrupla esa nos estaba dejando en la estación Santa Fe. Y bueno, vuelvo de ese túnel del tiempo a hoy y veo que a gatas, creo que a Rosario en cuanto estamos, en 6 horas, por Trocha Ancha, larga, 6 horas. Sí, bueno, yo justamente quería aprovechar la presencia de Norman, ¿no? O sea, tipo que está del otro lado de la cordillera, hay otra realidad en Chile, o la misma. O sea, él como ferroviario, ¿cuál es la sensación del otro lado? O sea, ¿tenemos algo que envidiarles? Como diciendo, no, ellos conservan buena parte de lo que fue el ferrocarril en los últimos 40 años, o también están viviendo esta decadencia que vivimos hoy, ¿no? Que nosotros en Argentina tenemos un ferrocarril ausente como servicio público a todo nivel, tanto de pasajeros como de carga como de encomiendas, ya lo hemos hablado, o hay dentro de todo una perspectiva o un horizonte un poquito más seductor que el nuestro. Es la duda que tengo, ya que lo tenemos a Norma, que nos pase el chisme, ¿qué pasa del otro lado de la cordillera? Mira, no es muy distinta la cosa en Argentina. Yo creo que sí es un poco mejor. Acá se ha hablado de los 30 años de la concertación, que fue el cambio de gobiernos elegidos democráticamente a gobiernos designados. Ese cambio no produjo en el sistema ferroviario el impacto que muchos ferroviarios hubiésemos querido tener. Por cuanto desde el año 90 a la fecha, de los 6.000 kilómetros de vía que estaban funcionando, actualmente hay 4.000. Es decir, se perdieron 2.000 kilómetros de vía. En este momento se está recuperando, hay una idea de recuperarlo, pero caemos en el viejo dilema
que acá, una vez que se ve un proyecto, se pone la mano en el corazón. No para sentir el corazón, sino que para sentir la billetera. Entonces, todos estos proyectos pasan desde el sentido común a la locura. Entonces el sentido común dice que en ferrocarriles no se puede porque es un modo obsoleto. Entonces yo creo que tenemos que avanzar un poquito más hacia la locura. Si en vez de economistas los que definieran la política ferroviaria fueran poetas, estaríamos llenos de trenes. Pero el economista siempre se le pone... ¿Y por qué? Porque el costo de la infraestructura, por los plazos que se demoran en cortar la cinta. Nosotros tenemos gobiernos de 4 años. Si un gobierno no va a cortar una cinta, un proyecto no lo inicia. Un candidato a gobernador de la zona de la Araucanía me dijo, planteamos el tema del trasandino, y me dice, ¿pero qué si eso no da votos? Cierto. Entonces, hay un problema de la clase política. Vos decís, Norman, si fuesen poetas estaría lleno de trenes, pero si fuesen técnicos que estuvieran motivados por el desarrollo de las ciudades, también estaría lleno de trenes. No hace falta solamente tener la nostalgia, sino también el ansia de desarrollo también, ¿no? Mire, yo creo que hay una voluntad. Los nuevos economistas ya se van a tener que romper las rodillas con muchos tropezones, pero van a tener que aprender a hacer grandes proyectos sin dinero, sin plata, con lo que existe. Es decir, nosotros tenemos una línea del tren, lo que nos falta es un carro, un coche, y pongámoslo en marcha, y veamos qué es lo que pasa. Eso no lo hace, porque inmediatamente vienen las consultoras, los proyectistas, y le meten un tren de doble vía, tipo el AVE, tipo esto, tipo este otro, a tantos millones de dólares el kilómetro. Sin preguntarle a la gente qué es lo que quiere, sin preguntarle, sin tener este concepto. Y lo más grave que tenemos nosotros, que como país somos largos y angostos. Angosto como la catre del pobre y largo como su esperanza. Es decir, acá no cabe una red ferroviaria. Y la red ferroviaria necesariamente la tenemos que complementar con Argentina. Tenemos que elevarnos con una visión helicóptero y ahí ver cómo complementamos una red para ambos países. Belgrano no era, Juan Bautista Alberdi decía que el ferrocarril podía solucionar el daño que nos habían hecho los españoles al conformarnos como países divididos por la cordillera. Si no hubieran dividido por un par de paralelos, seríamos países bioceánicos. Entonces comparemos lo que es América del Norte, México, Estados Unidos. De la conversación me tengo que ir, Norman. Les pido disculpas, por razones ajenas al furgón me tengo que retirar, pero lo sigo escuchando. Siguen hablando sobre la integración, lo sigo escuchando. Gracias. Chao, Isma. Nos vemos. Y ahí donde está el problema. Es que nosotros en Chile no podemos. Tenemos que depender de un territorio para hacer una red. Y eso lo tenemos que complementar con Argentina. Pero de eso en ambos lados de la cordillera no se escucha. Ni se ve esa necesidad. Uno en este momento de los efectos más importantes es Vaca Muerta. Vaca Muerta está produciendo tanto gas y tanto petróleo que Argentina no tiene para sacarlo para su propio territorio. Es decir, un gasoducto que se debe haber hecho hace 6 años, recién lo están tratando de implementar. Es decir, aquí donde vemos cómo la infraestructura tiene que ir mucho antes que los proyectos sean redituables. Es decir, tiene que ser con visión política de país, o de zona, o de territorio. Como digo yo, no pueden hacerse para cortar cinta. Entonces, como una política de Estado. Claro, como política de Estado. Y fíjate que ya el trasandino de allá del sur, a principios de 1900, estaba prácticamente en el mismo estado que está hoy. Y no se avanzaba absolutamente nada. Y la zona de Neuquén y Vaca Muerta estallando por poder pasar sus productos. Nosotros tenemos de costo de logística un 18% el valor del producto en promedio.
Argentina lo tiene en el 26. Y Argentina, con los problemas que tiene con la hidrovía, con los problemas que tiene con los puertos, hay una tendencia a que eso suba. Es decir, cada porcentaje más que pagamos de logística es lo que está pagando cada ciudadano por el sobrecosto que tiene el transporte, el almacenamiento y el papelerío. Es decir, la conciencia está en que tenemos que organizarnos para que cada modo de transporte, como escuché el otro día en uno de estos seminarios, la distancia del transporte no se mide en kilómetros, sino que en dólares. Entonces tenemos acá, para unir la cordillera, tenemos Socompa, 3.800 metros de altura, tenemos después Los Libertadores a 3.200 y tenemos Pinoachao a 1.700. Es decir, ahí hay un consumo, una huella de carbono tremenda si llevamos 1 tonelada de carga por uno o los diferentes pasos. Ahí es donde deberíamos concentrarnos como región en el tema. Entonces, solamente así yo creo que van a ir saliendo los ferrocarriles, pero no los super ferrocarriles, sino que ferrocarriles en escala humana. Necesidad y a la capacidad técnica que va a ir avanzando sin necesidad de obras frívolitas. ¿Qué expectativa hay del paso de San Francisco, el que uniría Chile y Catamarca, la Tour Catamarca? Mira, ahí ese es una zona especial y ahí el entendimiento deberá ser entre las regiones ahí de Atacama, digamos, la región de Copiapó, y con todo el sector argentino. Si acá la relación entre los países no debiera ser entre Santiago y Buenos Aires, sino que debiera ser entre los países que están, entre las regiones que están colindantes. Esa es la verdadera relación. ¿Ah? Normal, o sea que Wilray tampoco le erró cuando pensó usar el Copiapó Caldera fusionado con el Central Argentino y unir Rosario con Caldera para hacerlo binacional a través de la cordillera. Claro, es decir, ya tienen que resolver. Entonces, yo les envié, no sé si les envié una noticia que llegó de Neuquén, que Neuquén quiere provincializar sus ferrocarriles. Señor. Es decir, acá, si las regiones tuvieran decisión sobre sus ferrocarriles, seguramente estaríamos unidos. Sí, sí. Porque la integración de los países no se da por los países, se da por los pueblos. Exactamente. Y el ferrocarril ha sido siempre un elemento de integración. Entonces, no sé y el problema es cómo avanzamos, cómo predicamos el evangelio en cada esquina del transporte. Totalmente. Y estos programas a mí por lo menos me hace muy bien, en primer lugar para compartir realidades que no son tan distintas. Y que Totalmente. aquí hubo alguna mano que frenó el desarrollo de los ferrocarriles. Y esa mano sigue actuando. Sí. Sí. Te cuento una cosa, Norman. Nosotros, uno de los proyectos que hemos planteado, el tema de las administraciones regionales, está basado en una ley que se hizo a partir de más o menos en 2008, 2010, que promovía que los gobiernos regionales, las provincias, invirtieran en la red ferroviaria y se hicieran cargo de alguna forma de las administraciones ferroviarias de forma local, de forma regional. Un poco en concordancia con lo que estás diciendo, en cuanto a de los dos extremos de la cordillera, en una zona determinada, podría estar todo el potencial para que un corredor se activara en relación a otros corredores, ¿no? Y hoy estuve en un evento, ya les comenté a los muchachos de esta mañana, algo puse en el grupo, y bueno, la Universidad de Córdoba, una linda temática de debate en un ciclo de desarrollo territorial que empezó hablando en el primer encuentro de ferrocarril, tren y desarrollo territorial. Y lo bueno, lo interesante es que hubo coincidencias entre varios expositores, entre ellos el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba y entre ellos una ex autoridad de transporte que trabajó para Randazzo, nuestro ex de transporte, también trabajó para Dietrich, los muchachos seguramente saben a quién me refiero, y el hombre bien habló de administraciones, de consorcios mixtos, de participación mixta, de hacer participar a las regiones en esta reactivación ferroviaria,
habló de un prejuicio, que para mi entender es un prejuicio que tienen algunos economistas, de apuntalar algunos corredores específicos con un tipo de carga, el granel, justamente, y achicar la red para darle efectividad a corredores puntuales, pero achicando la red. ¿Cómo ves eso vos ahí en Chile? ¿Qué consecuencias habría si achicaran la red y se le diera más importancia a ciertos corredores en forma intensiva? Mire, yo creo que en la zona norte no hay que achicar la red, hay que restablecerla, porque ahí es donde se perdieron los kilómetros, y esa, digamos, la trocha del norte nuestro y el Belgrano son hermanos de trocha. Es decir, la trocha métrica es la que debiera mandar ahí. Hay una cantidad de emprendimientos. Y aparte es nuestro vínculo común con Bolivia, para sumar uno más a la repartija. Exactamente. Yo trabajé en el ferrocarril de Arica a La Paz en los años 70. Y ahí se hacía un transporte trinacional, porque la Citroën transportaba mensualmente 2 viajes de 6 contenedores y traían piezas y partes desde Buenos Aires y la llevaban a Arica, que era Puerto Libre, donde fabricaban otras e importaban. Y ese era de los 6 contenedores, 2 contenedores eran argentinos, 2 chilenos y 2 bolivianos. Es decir, eso funcionó. Eso funcionó hace 50 años. ¿Dónde nos perdimos? Como dice Vargas Llosa en el libro Conversaciones en la Catedral. ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿A dónde nos trajo el túnel del tiempo, no? Vamos, muchachos. Lo que dice Norman es cierto. Mirá, yo dirigí un museo aquí en Rosario que tenía fotos de la guerra paraguayo-boliviana. A partir de eso, me empiezo a escribir con historiadores de los dos países, porque nadie había visto este álbum fotográfico hecho por un médico argentino que terminó siendo coronel médico del ejército paraguayo. Yo les propongo, había un pedido especial de Daniel. Dani, vos tenías ahí un tema que querías compartir con nosotros, un texto, ¿puede ser? Sí, tiene que ver con esta desgracia, ¿no?, que vivimos, que no solamente es ferroviaria, es del transporte en general. Y es un texto que yo puse en el Facebook mío hace unos 3 años, cuando estuve en la estación Montecaseros, en la Mesopotamia. Se los leo, es cortito, ¿no? Y después va una pequeña reflexión. Teóricamente, bueno, estaba esto acompañado de una foto de la estación solitaria, en la que lo único que se ve en los andenes son unos autos estacionados. Hoy la estación opera solamente para carga y en una forma paupérrima, ¿no? Y yo ahí en ese momento puse, de noche, lo escribí, puse sonidos, charlas de reencuentros y despedidas. El silbato típico, casi diría histérico, del coche motor Fiat, de los tantos que surcaban la Mesopotamia. O los motores del dormitorio, el pullman y el comedor del tren largo, ese que mañana en Federico Lacroze marcará una nueva vida para algunos o más reencuentros para otros. Y por supuesto el sonido del motor de la General Motors, que a la cabeza de ese tren aguarda, ávida de devorar kilómetros. Y finalmente, el de la bocina que impiedosa, casi soberbia, pero con autoridad determina que ha llegado el momento de la despedida, del inicio de una nueva historia. Hoy todos esos sonidos son un eco de lo que fue, fantasmas que sobrevuelan sobre la estación Montecaseros. Incluso un par de autos impúdicamente estacionan sobre esa plataforma que era de los dueños de los sonidos. Sonidos que se extrañan y que en Montecaseros hoy solo es silencio, como gran parte del glorioso Ferrocarril Nacional General Urquiza. Este texto en su momento se lo dediqué, y perdonen la expresión, ¿no?, a todos los cobardes que día a día se conforman con sus logros, siempre que sean personales, y no por la lucha que, aunque se pierda, nos dignifica. A todos esos cobardes
les dediqué ese texto. Porque este breve relato quiero que sea un homenaje a todos los verdaderos ferroviarios que día a día la pelean porque saben que todo es posible. Sí, hasta es posible que el ferrocarril sea motor de la economía de las regiones y no de 3 o 4 empresas. Y esos verdaderos ferroviarios la tienen que pelear contra otros, que se dicen ferroviarios, pero que desde sus cómodos puestos, con jugosos sueldos y cero compromiso, pretenden mantener un estado de situación estático, porque total, el sueldo lo siguen cobrando igual. Esto solamente. Clarísimo, Dani. Clarísimo. Muy bueno, muy poético, ¿ah? Rolando, mira. Eso. Mira, y yo le agregaría una frase de Pío Avanti de Almafuerte, que dice que pretende nuevamente ser clavo. Es una cosa así. Yo creo que nuestros rieles y nuestras sujeciones y nuestros trenes y nuestros merecen una nueva oportunidad. Sí, seguramente. Bien, perfecto. ¿Se animan a decir en 2 palabras en este túnel del tiempo cómo ven el final del túnel? ¿Qué es lo que vemos ahí, la luz que se viene de frente? Rolando. Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza, si no, no estaríamos haciendo esto. Veo el panorama muy negro, sobre todo porque veo que aún la gente que quiere hacer las cosas que dice Dani, que quiere hacer algo, está tropezando con su propia falta de conocimiento. Porque, como alguna vez dijimos, lo pusieron de paracaidista en un puesto que es político, y por más que quiera hacer algo, si no tenés el conocimiento, no vas a poder hacerlo bien, por lo menos. Y después los papeles se queman y lo que hiciste fue preparar la mesa, los buitres que van a venir a comerse lo que quedó servido para todos. Es trabajar por el bien común, pero aunque vos lo quieras hacer y no tenés las herramientas, vas a ser un problema. Sin embargo, tengo confianza. Y le digo por qué tengo confianza. A mí me encargan porque siempre comparo de que no sé qué festejan acá cuando en 5.000 kilómetros de cada 6 meses, 33 millones de toneladas de carga en vía de Cauville a 50 kilómetros por hora en un solo estado australiano para los ingenios, caña cruda, un commodity. O que Eritrea, un país que vivió 60 años en guerra contra Etiopía, que venció a los rusos, los cubanos y los etíopes juntos, cuando el Banco Mundial le fue a dar plata para hacer rutas, que la única ruta que tenían son las que le hicieron los italianos cuando conquistaron la zona con asfalto, dijeron, no, vamos a poner en marcha el ferrocarril. Y pusieron en marcha el ferrocarril con lo que encontraron en las trincheras, porque se usó para eso, con las viejas locomotoras Breda. Y hoy, en trocha menos que métrica italiana, ya transportan contenedor entre el puerto de Asmara y la capital. Entonces, si en un país devastado por la guerra se pudo hacer eso, ¿qué se puede hacer en una Argentina, en un Chile, en una Bolivia? Que tenemos otras extensiones, otros recursos, otras cosas. Yo tengo fe, pese a que todo está negro, yo tengo fe. Norman, ahí tenés el mensaje de Rolando y de Daniel que se pusieron frente a la boca del túnel del lado argentino y del otro lado está la luz que viene del lado chileno. Explícanos bien qué significa. Este no es otro lado, es el mismo lado visto desde el Pacífico. Entonces, eso es lo primero que tenemos que cambiar, que estamos desde el mismo lado. En segundo lugar, que en el tren caben todos, de todas las clases, incluso los políticos, porque si no subimos los políticos al tren, olvidémonos del tren, independientemente de todos los problemas y taras y efectos a veces, yo no sé si allá ocurre, si hay algún aspecto de corrupción, pero bueno, vamos a tener que ignorar con todo eso, vamos a tener que luchar. Y yo creo que estoy bien optimista, pero nos va a costar mucho. Intentamos hacer una rehabilitación del servicio de Arica a La Paz, a Viacha, que es donde está funcionando la. Se hizo un tren experimental con carga, esto hace 1 año y medio, y hubo inmediatamente una huelga nacional de camioneros
en Bolivia. Sí, señor. Lograron el compromiso con el gobierno que no se iba a rehabilitar el tren de Arica a La Paz. ¿Podemos avanzar con esos conceptos? Entiendo. ¿Podemos avanzar si no hemos ganado aún la batalla cultural del tren? ¿No hemos ganado la batalla logística? Es ahí donde tenemos que trabajar, porque es muy lindo conversar entre todos, es ser nostálgico y traer eso, pero eso no nos va a ayudar a sacar el tren adelante. Tenemos que ser prácticos y pragmáticos. Tenemos carga en Argentina, tenemos carga en Chile, transporte que sea ferroviario, en la trocha que sea, con los rieles que sea. Una vez que partió eso, no lo van a poder parar jamás. Ahí creo que tenemos que apuntar. Perfecto. Rolando, Daniel, Norma, bueno, Ismael, lamentablemente tuvimos unos problemas técnicos que no nos permiten salir en vivo, pero esto queda grabado, se va a publicar debidamente y lo queremos compartir con la gente que por suerte nos está siguiendo en YouTube. Así que bueno, agradecido a todos, la verdad que interesante el tema, da para mucho más. Ya veremos cómo lo extendemos este tema, cómo lo hacemos más expandido y más detallado. Pero bueno, te agradecemos especialmente, Norman, tu participación desde el otro lado desde el mismo lado, pero desde el otro lado de los Andes. Y, bueno, y el mensaje más esperanzador, el de todos, y bueno, apostemos a eso. Muchachos, nos bajamos del furgón y seguimos con nuestra vida. Gracias a todos por participar. Oye, Gracias, muchas Manuel, gracias la vuelta al por la café. invitación. Se me ha pasado volando el tiempo, así que espero que tengamos una oportunidad de seguir mintiéndonos cosas hermosas. Un gran abrazo, Norman. Gracias a todos. Chao, muchachos. Chao, chao, Adiós. chao, chao. Hasta la próxima.